Bienvenidos a nuestra sesión. Vamos a continuar con nuestras emociones y cómo las manejamos. Vamos a ver que dentro del manejo de nuestras emociones y de las habilidades de la inteligencia emocional hay dos elementos que se deben de tomar en cuenta. Uno es la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con el autoconocimiento, con cuestiones internas, y del otro lado tenemos la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con las cuestiones externas, el cómo nos relacionamos. Porque por un lado, en este manejo de las emociones tenemos lo que nosotros sentimos y cómo lo percibimos, cómo nos hacemos cargo de nuestro estado de ánimo, pero también el cómo nos relacionamos con los demás y cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta. La inteligencia intrapersonal se compone de tres aspectos. El primero es conciencia de uno mismo, la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. Y parece muy lógico y parece muy obvio, muy sencillo. Sin embargo, les voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes pueden identificar cuando están enojados o cuando están preocupados? ¿Cuántas personas se acercan a ustedes y les dicen, ¿estás enojado? Y tú, no, estoy concentrado, estoy pensando. O bien que se sienten tristes o que se sienten deprimidos. Identifiquen ustedes esta parte, porque es el principio de la inteligencia emocional, conocernos a nosotros mismos, tener esa conciencia de qué estamos sintiendo. Y si además la intensidad o el grado, estoy molesta o estoy muy enojada, de verdad en este momento prefiero que no me hable nadie porque estoy muy molesta, o puedo convivir con los demás. Pero primero nosotros, primero sentir qué es lo que está pasando. El siguiente sería el control emocional, ya que identifica el cómo me siento, el si estoy enojada o muy enojada, pues entonces regular la manifestación de una emoción y bien modificarla o bien exteriorizarla de manera adecuada. Si yo estoy muy enojada y estoy consciente, porque además, ¿qué pasa? Cuando uno está enojado, hace y comete y dice cosas que no son necesariamente las que uno diría, o el cómo lo diríamos. Entonces, si yo puedo realmente entender que estoy muy enojada y que hay un colaborador que fue el que provocó esta situación y yo me siento enojada por esta situación, quizá la manera de exteriorizarlo va a ser tomarme un tiempo, decirle, mira, sí tenemos que hablar de esto, pero ahorita no es el mejor momento, porque lo que te voy a decir te puedo llegar a herir, te puedo llegar a ofender y no es mi intención. Una persona inteligente emocionalmente lo hace. Una persona, y vean cómo se va interrelacionando todo. ¿Por qué los líderes autocráticos, los líderes que solamente llegan a regañar y a golpear a la gente, no tienen tanto éxito como los líderes que son amables, que cooperan, que conversan, que ayudan a desarrollar a las personas? Si yo estoy enojada, difícilmente me voy a detener a enseñarle a alguien en ese momento. Por lo tanto, tengo que controlar mi emoción y manejarla. El tercer elemento es motivarse y motivar a los demás. Esto tiene que ver dentro de mi inteligencia intrapersonal, mi habilidad para motivarme, mi habilidad para decir si lo puedo alcanzar, si hoy estoy muy deprimida o me siento muy triste, tener la motivación para poder cambiarlo. Y como ya lo hemos mencionado, la motivación es de adentro hacia afuera. Solamente yo la puedo manejar. En realidad soy yo quien me motivo. Pero también hay personas que caen en depresión y no hay quien la saque. Y uno de los principios de la psicología es que si la persona no quiere cambiar, nadie la va a poder hacer cambiar. Entonces, en este sentido, si yo me siento deprimida, puedo conocerme y sé que hoy no me siento muy dispuesta para ir y alcanzar éxitos. Me siento triste. ¿Qué me provocó esa tristeza y cómo lo reflexiono y demás? Tiene que ver con el conocimiento que yo tengo. La otra es cómo lo voy a manejar, pero lo que sigue también es, vamos, o sea, ¿cómo me voy a motivar para salir adelante? Porque yo hoy puedo sentirme muy deprimida, pero tengo un evento importante. Entonces, primero, conocimiento, sé que estoy deprimida. Segundo, lo tengo que controlar porque no puedo cancelar, va a venir el director a nivel internacional y no puedo faltar a esa sesión. Pero el siguiente es, ¿cómo me motivo para estar bien?
¿Cómo me motivo para salir de esa emoción, de ese enojo, de esa depresión, de ese malestar? Por el otro lado, la inteligencia interpersonal tiene que ver con empatía. Si yo quiero desarrollar mi inteligencia emocional, tengo que trabajar en la empatía. Y ya hemos hablado de lo que es entender y comprender a lo que la otra persona está sintiendo, ver cuestiones y situaciones desde su perspectiva. Por eso es que decimos, ponerme en sus zapatos, ponerme en su lugar. Y esta parte de empatía suena tan fácil en los libros, pero háganlo, inténtenlo, búsquenlo. Vívanlo realmente en cada interacción que tienen. Si alguien llega a pedirles permiso porque necesita faltar porque su hijo está enfermo, digan, ¿estoy siendo empático realmente? ¿Me estoy poniendo en su lugar? ¿Puedo comprender el por qué razón me pide permiso? ¿O ustedes pretenden que la gente se ponga en su lugar? ¿Sí? Esta parte es importante y es importante que la trabajen, que la vivan. El siguiente son las habilidades sociales, habilidades que están relacionadas con sí popularidad, con que la gente quiera estar con nosotros, que tiene que ver con liderazgo, con eficacia interpersonal, que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, para negociar, para resolver disputas, para cooperar, para trabajar en equipo. Todas estas habilidades sociales de las cuales hemos estado hablando, que son definitivamente relacionadas íntimamente con el líder. Un líder tiene que haber desarrollado habilidades sociales para trabajar en equipo, para transmitir sus ideas, para que sus ideas sean seguidas, para que sean comprendidos. Y vienen estos aspectos, las habilidades sociales y la empatía como parte de nuestra inteligencia emocional. Quiero que nos centremos en el conocimiento de uno mismo, que es nuestra capacidad para reconocer nuestros sentimientos. Y miren, aquí sí están evolucionando las universidades, las primarias, las secundarias, en todos estos aspectos, es decir, la educación, porque hoy se centra no solamente en desarrollar las matemáticas y en desarrollar todas las inteligencias o los aspectos relacionados con inteligencia racional, sino que se centran también en desarrollar, hacerse cargo de desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque eventualmente se desarrollaban. Digo, uno al ser niño pues interactuaba con los demás y era una casualidad que se desarrollaran. Hoy sí seguían. Así que nosotros también debemos de irlo creando e irlo manejando dentro de nuestras empresas. Conocerse a uno mismo implica también enseñarle a los niños que entiendan cuál es su sentimiento, que lo puedan identificar para por lo tanto poder manejarlo. El siguiente es, sabemos que las emociones tienen diversos grados, entonces también yo me conozco a mí mismo y sé el grado en el que lo tengo, ya lo habíamos mencionado. Algunas son súper intensas y entonces identificar con qué intensidad estoy sintiendo esa emoción. Y el siguiente punto es el más interesante. Mediante un esfuerzo deliberado podemos hacernos más conscientes de nuestras reacciones viscerales. Por ahí, cuando estamos discutiendo con alguien, son justamente nuestras emociones las que están exaltadas. Para yo poder hablar con alguien en un conflicto, tengo que disminuir esas emociones para en realidad poder hablar. Y vean ustedes cualquier situación cotidiana. Si ustedes son una empresa de servicio y llega un cliente molesto, yo no me puedo poner al mismo nivel de enojo que él. Está enojado porque pensemos que en el estacionamiento le dieron un golpe a su carro. Y llega pues enfurecido. Yo tengo primero que escucharlo y escucharlo y escucharlo para que disminuya su emoción y entonces ya poder buscar una solución. Este ejemplo aplica en cualquier parte. Con sus colaboradores, si llega alguien enojado, también es escucharlo, 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 escucharlo activamente y después ya buscar manejar la situación. Y por supuesto que cuando nosotros pedimos un tiempo fuera ante un evento, decir, mira, permíteme, lo platicamos más tarde, lo platicamos en la noche, pues bueno, también tiene que ver con manejar esa emoción, con hacer un esfuerzo deliberado para estar conscientes de estas reacciones viscerales. La importancia de conocer nuestras emociones reside en el hecho de que a partir de que las conocemos, entonces sí las podemos manejar, porque no es lo mismo sentirme triste que sentirme enojado.
y en ocasiones no hay una distinción de eso. Entonces, la manera en cómo las voy a controlar, en cómo las voy a manejar, pues es la manera en que tenemos que identificarlas primero. Las emociones no conscientes suelen traicionarnos en este sentido, y por eso es que vemos que hay momentos en que alguien se lanza con golpes y me refiero ahorita, más bien he hecho mucha referencia a la parte negativa, pero también cuando alguien está muy emocionado no puede concentrarse en la tarea. Vean, por ejemplo, cuando tengan ustedes a una colaboradora que está a punto de casarse, lo mejor que pueden hacer es darle una semana o unos días antes para que ella vaya a concentrarse en su boda, porque es tanta la emoción que realmente no va a estar concentrada en el trabajo, que realmente va a estar compartiendo con todo el mundo y mira, y entonces, y mire mi vestido y la boda y mis padrinos y los anillos. Entonces ahí es muy adecuado que le den un par de días antes, porque es tanta la alegría que siente que otra vez puede estarse traicionando o puede manifestarse en poca productividad y en poca concentración. Por eso es que he hecho referencia a los aspectos negativos, porque son los más cotidianos, pero también los aspectos positivos. Las emociones que nos desbordan son justamente las que hay que identificar. ¿En qué situaciones? En situaciones en las que hay que tomar decisiones importantes, las emociones son tan relevantes como la lógica. Esta es una afirmación verdadera. Si yo me siento a tomar decisiones, tengo que estar, como dicen por ahí, cotidianamente con la sangre fría, tranquila. ¿Para qué? Para que mis decisiones, mi emoción no me desborde y provoque una respuesta que no es la que yo buscaba. El coeficiente intelectual, ya lo hemos mencionado, no es el único factor que determina el éxito de una persona, y se ha demostrado que 3 cualidades son las que sí nos garantizan el éxito a nivel personal. El autocontrol, que tiene que ver con todo ese proceso de conocernos nosotros mismos, la motivación. ¿Qué tanto nosotros le enseñamos a la gente, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a la gente que está alrededor, a motivarse? La verdad es que culturalmente siempre estamos esperando que todo venga de afuera para sentirnos bien, pero aquí hay que desarrollar esa habilidad. ¿Se imaginan ustedes a un atleta de alto rendimiento sin esta capacidad de motivación? No habría medallas olímpicas si estas personas no tuvieran esa motivación. Cierto que tienen un coach al lado, cierto que tienen ese entrenador, pero que definitivamente el saber que nos caemos, pero que yo me puedo levantar, eso tiene que ver con motivación. No esperar que alguien venga de afuera y me diga, por favor, échale ganas, sino que realmente yo sea quien desarrolla esa motivación. Y por supuesto el otro es la perseverancia. El ser perseverante en nuestras emociones, y vamos a ver más adelante 2 aspectos relacionados, que es la esperanza y el optimismo. Esperanza y optimismo, quienes son personas que tienen esperanza en el futuro, se desempeñan mucho mejor que aquellas que no lo tienen. Pero tomen en cuenta estos 3 y evalúense ustedes mismos. ¿Qué tanto autocontrol tienen? ¿Qué tan motivados pueden ustedes automotivarse? Y por supuesto qué tan perseverantes son, porque eso tiene que ver con inteligencia emocional. Investigaciones relacionadas a este tema se dan cuenta que únicamente el 23% de nuestras capacidades intelectuales influyen en tener éxito en la vida, mientras que el 77% tiene que ver con esas aptitudes emocionales. Y hemos mencionado la palabra éxito, pero también busquemos dentro de su lista de conocidos, identifiquen quién es una persona feliz, a quién consideran ustedes una persona feliz y por qué razones la consideran feliz, por qué les gusta y disfrutan su compañía. Tiene que ver por ese manejo de emociones. No significa que esa persona feliz o esa persona exitosa jamás se enoje o jamás se equivoque en la vida o jamás se sienta frustrada. En realidad tiene que ver cómo lo maneja y cómo lo proyecta y cómo toma sus decisiones tomando en cuenta estos estados de ánimo. Así que, pues, tendríamos que hacer todo un cambio de desarrollo también en nuestro personal, en el desarrollo de las competencias, para que las personas se centren más en esas habilidades. Y por eso es que también las empresas distribuyen tanto dinero
para trabajo en equipo, para manejo de emociones, para comunicación efectiva, porque sabemos de esta necesidad y de esta carencia, porque por historia, de manera tradicional, no es algo que nos enseñen, no es algo que enseñemos, ni en casa, ni en la escuela. Hoy por hoy, sí podría decirles que hay un gran adelanto, por eso son las escuelas para padres, ¿no? En donde se tocan también este tipo de temas que están relacionadas con las emociones, con el cómo le digo yo a mi hijo que no le voy a dar esto, cómo lo voy a premiar, cómo lo voy a reconocer o bien cómo le voy a llamar la atención, porque está en una etapa de formación. La mente emocional y la mente racional, independientemente del porcentaje que nos lleva al éxito, están interrelacionadas siempre. No las podemos separar, aunque por estudios nos centramos más en el coeficiente intelectual y ahora hay este boom del coeficiente emocional. En realidad ambos están relacionados siempre. En realidad siempre que nosotros actuamos con los demás están ambos. Nuestra inteligencia, ahora sí que la parte intelectual y la parte emocional generalmente se relacionan con la cabeza y con el corazón, pero ambas están presentes. Tampoco hay alguien que solamente decida con el corazón, como tampoco hay alguien que solamente decida con la cabeza. También en los cursos de administración tradicional se decía, ¿verdad? No tome en cuenta su corazón cuando tome una decisión, pero hoy, ¿qué hay con esta parte que tienen que despedir a un empleado? Hay una parte emocional mezclada definitivamente, en saber si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene hijos, si están enfermos, si la esposa está enferma, si tuvo una pérdida fuerte anteriormente. Todo eso está relacionado y tiene que ver con el corazón, no solamente con la parte racional. Así que debemos empezar a trabajar en ello. Ambas están presentes y las emociones marcan los límites de nuestra capacidad para utilizar estas habilidades naturales. Por naturaleza las tenemos. Lo que sí es una realidad también es que en ocasiones nuestras emociones pueden sobrepasar a la razón. Es como nublarnos. Por eso es que hay violencia, por eso es que se golpean, porque se nubla un poco la parte racional con las emociones. La inteligencia emocional predice hasta en un 80% el éxito en la vida. Con esos estudios que yo les decía, definitivamente se dieron cuenta que aquellas personas que, si bien no eran tan inteligentes, pero que durante sus estudios habían sabido compartir, habían sabido trabajar en equipo, eran más efectivos, más exitosos, porque sabían expresar sus sentimientos, porque tenían empatía y porque sabían automotivarse. Hoy por hoy esta parte de la motivación me resulta realmente interesante porque un buen líder desarrolla esa habilidad. Porque hoy puedo haber tenido un mal momento, pero en 5 minutos me espera un congreso. Entonces, en 5 minutos yo tengo que tener esa capacidad de decir, si yo fracasé ahorita, si tuve un mal desempeño en esta junta, no me va a afectar para mi siguiente. Y reconocer, ¿verdad?, en los aspectos positivos, en nuestras áreas fuertes. Una persona automotivada sería una persona con una actitud muy proactiva hacia la vida, sería alguien que definitivamente va a alcanzar los éxitos. Los pensamientos positivos que uno mismo pueda tener acerca de su persona, y aquí hablamos otra vez de lo que entendemos por autoestima, el que tanto yo me reconozco como una persona excelente. Por ahí hay ocasiones en que estamos también por cultura acostumbrados a dar y no a recibir. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace un elogio? Generalmente lo rechazamos, generalmente decimos, no, pero no tanto, tuve un poco de suerte, en lugar de decir, oye, gracias. Sin embargo, ¿qué pasa cuando recibimos una crítica? ¿Qué pasa con ustedes cuando reciben una crítica? Se la quedan. Esa sí la agarramos, ¿verdad? Esa sí la llevamos en un costal y la vamos cargando todo el tiempo. Aquí el tener pensamientos positivos de uno mismo tiene que ver con entendernos y reconocernos como seres capaces para alcanzar el éxito, como seres capaces para lograr éxitos irrepetibles y que lo merecemos además como seres capaces de merecer ese éxito también, de creer que somos valiosos. Eso tiene que ver con los pensamientos positivos de uno mismo y con no estar cargando nuestras piedras. La capacidad para resolver adecuadamente las
situaciones a las que nos enfrentamos porque sabemos que no todo es color de rosa, porque sabemos que por muy motivada que esté, por muchos pensamientos positivos que tengo, pues también hay una realidad. Si yo voy en el tráfico y alguien se me cierra, por muy buenos pensamientos positivos que tenga sobre mí, me voy a enojar y me voy a molestar. Y ahí es donde radica ese control de las emociones. Dejarlo en manos de alguien más y decir, él tuvo la culpa y entonces voy a estar enojada todo el día, o bien identificar que aquí hay una emoción, hubo un cambio y volver a encontrar mi equilibrio. Decir, ok, ¿sabes qué? Este señor maneja mal, continuaré con mi camino y entonces dominar esa emoción, recordando siempre que no significa eliminar las emociones, porque el eliminar las emociones o no distinguirlas o no hacernos cargo es lo que nos produce enfermedades. Entonces, controlar las emociones requiere que podamos actuar ante ellas. Aquí les voy a contar una situación. Imagínense ustedes que estamos en un edificio de 30 pisos y nos quedamos atrapados en el elevador. ¿Qué es lo que haríamos nosotros en ese elevador? Tenemos tres formas de actuar. Algunos se desesperarían inmediatamente y empezarían a gritar y buscar desesperadamente una forma de salir, ¿sí? Otros, sin embargo, podría calmarse, tratar de calmar a los demás y decir, miren, esto es temporal, vamos a relajarnos. Y otro tercero quizá traiga un libro y se ponga a leer su libro como si nada estuviera pasando. Pues bien, bajo esta situación del elevador y todos atrapados, podemos identificar la manera en cómo la gente reacciona o maneja sus emociones. Aquí, su reacción ante esas experiencias se pueden clasificar en tres tipos: el modo irreflexivo, el modo conformista y el modo autoconsciente. Vamos a ver, de acuerdo a la selección que ustedes hicieron, cómo se manifestarían. Serían de los que se ponen muy nerviosos ante una situación estresante y entonces quieren buscar la solución rápidamente sin pensar en consecuencias, o serían de los que tratarían de relajarse y calmarse, o bien pues se pondrían a leer un libro. Vamos a ver qué implica cada uno de estos. El modo reflexivo deja que sus emociones fluyan, que los desborden, que se descontrolen y tienden a reaccionar de manera exagerada, medio catastrófica, de todo lo malo que puede suceder. Aceptan sus emociones, o sea, saben que están nerviosos, saben que tienen miedo de estar atrapados en el elevador y son conscientes de ellas, pero no pueden pensar que las pueden cambiar. Como si la emoción los atrapara a ellas, ¿verdad? Sería el tipo de persona que dice, pues yo así soy y no puedo cambiar, pues a mí me asusta esto y no lo puedo cambiar. Se sienten como si no tuvieran control sobre sus emociones particularmente y sería el tipo de persona que buscaría salir desesperadamente del elevador, tal vez intentar abrirlo o estar tocando a la campana todo el tiempo para que vayan a rescatarlos. Mientras que el modo conformista tenemos dos formas de actuar o de ser conformistas, pero de ambos lados. Es el que se pone a leer particularmente como si nada hubiera pasado, y hay dos estilos: quien siempre está de buen humor y siente que no tiene necesidad de cambiar, o quien siempre está de mal humor, pero también lo acepta y no hace nada por cambiar. En este caso, el conformista sería una persona que reconoce sus sentimientos, no siente que lo dominen o que lo afecten en sus relaciones interpersonales, pero más bien como que los evade, como que no se hace cargo tampoco de ellos. Por eso es que imagínense que en una situación crítica serían los que se pondrían a leer un libro, ¿verdad? Hay dos, les repito, el que es de buen humor y el que siempre está de mal humor. Pero ambos no quieren cambiar. El que está de buen humor dice, bueno, ¿para qué cambio, verdad? Si soy tan feliz, pero tampoco es muy reflexivo, como que no cree que pueda estar mejor. Lo mismo pasa del lado negativo. Esa persona que siempre está de mal humor, pero que lo acepta y dice, pues no puedo hacer mucho. Y tenemos el tercero, que es el modo consciente, que sería alguien que maneja bien su inteligencia emocional, alguien que está más alerta de lo que está sucediendo, reconoce sus miedos. Sí, definitivamente reconoce que está en una situación crítica, en un elevador, atrapado, pero también analiza las opciones. ¿Qué podemos hacer? Ya tocamos la alarma. Alguien se tiene que dar cuenta que el elevador no está funcionando.
vamos a relajarnos, en un momento vendrán por nosotros. Es alguien que se permite observar y ver lo que está pasando a su alrededor, tiene una buena salud mental y una visión positiva de la vida, que esto es muy importante y esto créanme que ustedes son los únicos que lo pueden modificar y son los únicos que lo pueden hacer realidad, tener una posición positiva ante la vida, una visión positiva, una visión de esperanza. Cuando reconoce que se siente deprimida, pues es el primer principio para buscar cómo ser feliz. A diferencia del conformista, el conformista como que dice, pues así soy y ya no hay más que hacer. O el irreflexivo que definitivamente deja que las emociones lo desborden, se nubla por completo. Mientras que el consciente pues dice, claro, puede ser que esté triste, pero busco opciones. De los otros dos modos no hay opciones, no hay posibilidades. Mientras que alguien que actúa siempre de modo consciente tendrá muchas más opciones y posibilidades para modificar su estado de ánimo. Cuando yo les dije que reflexionaran sobre el aspecto de que los demás no me están haciendo enojar, yo elijo estar enojado por esas situaciones, les pido que reflexionen sobre esto, porque nuevamente por cultura, por educación, decimos y dejamos la responsabilidad en el otro. La responsabilidad es nuestra. Si lo identificamos, entonces buscaremos un camino para ser felices, buscaremos un camino para estar mejor, para estar más confortables, pero en realidad no es que lo evadamos, ¿ok? Quiero platicar con ustedes acerca de un aspecto particular y que he estado repitiendo, que es el enfado, es el enojo, es la ira, es el malestar, porque dentro de todos estos estudios de las emociones, este sería el más representativo, este sería el más frecuente, el que se presenta y el que además hace o provoca la mayoría de los incidentes graves en golpes, enojos, porque el enfado también puede ser contra uno mismo, que se podría traducir en suicidio al final, ¿verdad? El enfado tiene una razón de ser, que nos puede llevar para luchar o a huir, ¿verdad? Si yo me siento muy enojado, puede ser que quiera irme de esa situación y es la razón por la que existe esta reacción emocional en nuestro cuerpo. Pero también puede ser que me dé una respuesta a luchar, a golpear, a pegar, a confrontar al que esté enfrente. Podemos manifestarlo de dos formas, de una respuesta inmediata, es decir, me siento enojado y ahorita quiero pegarle a alguien como pegarle a alguien, o bien una respuesta duradera. Si es una respuesta duradera, esto se puede volver algo crónico, puede ser que como estas depresiones crónicas que se representan o se manifiestan en las personas. ¿Cuál es la característica del enojo, del enfado, del malestar? Pues que el organismo se pone en alerta. Pero también si hay una respuesta duradera de este enojo, del siempre sentirme molesto, pues tu organismo se está desgastando porque está trabajando al máximo, soltando adrenalina, respiración agitada, ritmo cardíaco acelerado. Si esa es la manera en cómo vivimos, pues bueno, se traduce en un gran número de infartos también en ejecutivos. Estallamos ante cualquier situación porque estamos en un estado de alerta todo el tiempo, en un estado de irritabilidad y ustedes pueden identificar a estas personas cuando todo les molesta. Cuando aún llegando a casa, que deberían de decir, wow, finalmente llegué, es así como de, ¿y por qué no está la cena? ¿Y por qué no está esto? ¿Y por qué no está de aquello? Y todo causa enojo y malestar. El enfado además genera más enfado. Como cualquier emoción también, ¿no? Porque la tristeza de pronto genera más tristeza y por eso es que se va cayendo en depresión y lo mismo que la alegría. Sin embargo, desahogar ese enfado no es un resultado eficaz. Entendiendo por que hay gente que hoy afirma que si tú estás enojado, pues ve y golpea y dile y grita y enójate. No. Hay maneras adecuadas de manejar el enfado, de manejar esta ira, de manejar este enojo. El primero es cuestionarnos el motivo. ¿Qué provocó mi enojo? ¿Qué está provocando mi malestar? En las primeras fases de enfado,
Porque si yo soy una persona que está enojada siempre, pues sería como ponerme una alerta, ¿verdad? Durante esa alerta yo estoy discutiendo con alguien y me dice, a ver, espérame, ¿qué me enojó? ¿Qué es lo que me está enganchando con esta persona? ¿Por qué me estoy molestando con ella? Eso de inmediato hace que nuestro cerebro empiece a distraerse y a disminuir nuestros estados de alerta. Distraerse es otra forma de disminuir el enojo, pero distraernos es enfocándonos a un trabajo particular, como podría ser leer o ir al cine. Si yo estoy enojado, irme a caminar, pero distrayéndome, enfocando mi atención en algo, puede servirme mucho. Pero si yo me voy a caminar después de estar muy enojada y camino y en mi camino continúo con este diálogo interno de claro, porque estoy muy enojada, porque eso que me hizo no se vale, pues lo único que estoy haciendo es incrementar el enojo. Por eso es que es distraerse con concentración, distraerse del evento que me está causando el enojo o el malestar, pero enfocando nuestra atención a otro aspecto. Y algo que es muy importante es la etapa de calmarnos, porque también hay personas que se aferran a ese sentimiento porque tienen una ganancia psicológica, a lo mejor es de nadie me moleste, pero aquí el punto es relajarse, calmarse. ¿Cómo se puede lograr? Si ustedes son personas que están continuamente irritadas, definitivamente el ejercicio físico es su opción. Y la otra, estos ejercicios de respiración y relajación, porque si estamos en un ambiente laboral y yo me enojé muchísimo, y vean cómo lo dije, yo me enojé, no es que los demás me hicieron enojar, yo me enojé muchísimo, pues tal vez no puedo decir, como estoy bien enojada, me voy a ir al cine. Pues no, ¿verdad? Pero sí puedo hacer ejercicios de respiración y de relajación calmados y pausados, que eso van a disminuir de manera notable mi afectación cardíaca, mi ritmo respiratorio y con eso logro también controlar el enojo. Hoy muchas de estas técnicas se están utilizando ya en las empresas como parte de una cultura, pero si no, ustedes sí pueden tomarse 3, 4 o 5 minutos, respirar con tranquilidad y con la idea de calmarse. Esa es una manera efectiva de manejar el enojo. ¿Por qué? Porque no van a provocar o no van a tener respuestas de ustedes mismos, no van a provocar respuestas en ustedes más agresivas o con violencia o con exceso de violencia o de agresividad, sino que realmente van a poder, esa es una forma efectiva de manejar las emociones. Lo mismo que si alguien está como muy extasiado o muy contento o muy feliz y tiene que concentrarse para una reunión importante o para un examen, pues bueno, ahí primero habría que cuestionar qué motivó esa alegría, después distraernos o enfocarnos al trabajo con concentración y calmarnos. Los ejercicios de respiración definitivamente son la mejor opción. Quiero ahora que veamos la ansiedad y la preocupación, porque preocuparnos puede ser efectivo. Puede ayudarnos definitivamente a encontrar soluciones, puede ayudarnos a ser más creativos. Estos dos aspectos, el enojo y la preocupación, es algo que está investigado, que consumimos mucho tiempo de nuestras vidas en estos dos ámbitos, o enojados o bien con preocupación. Preocuparnos puede ayudarnos, como les dije, siempre y cuando se genere una reflexión constructivista. Es decir, yo ya estoy preocupado porque no tengo para pagar la mensualidad o no tengo completo para pagar la nómina, pues sí, esa parte me preocupa. Pero si yo me preocupo y busco soluciones y busco opciones, esa es una forma positiva de preocuparnos. Pero si lo único que yo hago es preocuparme y crear un diálogo interno negativo, pues lo único que estoy provocándome es ansiedad. ¿Cuántas personas hoy viven con esa ansiedad? ¿Cuáles son las características? Una característica de las personas ansiosas es el catastrofismo. ¿Qué significa esto? Pensar solo catástrofes. El estar esperando al hijo adolescente que quedó de estar a las 12 y es la 1 y son las 2 de la tarde y son las 2 de la mañana. A lo mejor ustedes a las 12:30 están preocupados y dicen, caray, no ha llegado.
¿Qué habrá pasado? Vamos a hablarle a su teléfono o nos esperamos una hora más o claro, como estaba con tal amigo y hasta ahí llega la preocupación. Sin embargo, cuando ya forma parte de la ansiedad o pasa a ser parte de la ansiedad, pues realmente tendemos a, ¿y si le pasó algo? Seguro chocó. No, y si chocó, no, por supuesto que va a estar en una delegación, lo han de haber detenido. No, y si mató a alguien, y si lo atropelló, va a estar en la cárcel de por vida. Si me siguen en el ejemplo, eso es ser o predecir catástrofes, pero lo mismo pasa en una relación laboral. Si de pronto ustedes se acuerdan ya que van saliendo del trabajo o están en casa y dicen, no apagué la computadora y mi jefe ya me ha regañado muchas veces porque no apagué la computadora, ahora sí me va a correr y por supuesto que si me corre voy a tener que dedicarme a repartir pizzas y si reparto pizzas mi mujer me va a dejar. Vaya, toda una serie de cuestiones que nos van llevando a una catástrofe, pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes, con estos pensamientos negativos que nos provocan solamente ansiedad? El otro aspecto es que la ansiedad no nos permite desarrollar soluciones creativas. Estamos tan inmersos en predecir calamidades que no nos permite decir, bueno, ¿y cómo si lo puedo resolver? El caso de la computadora, pues a lo mejor ahorita me voy corriendo, o le llamo al velador para que por favor apague la computadora, o le digo a mi jefe, llego temprano para que el jefe a lo mejor no lo vea, o voy a pegar un letrerito donde diga apagar computadora. Pero si yo estoy nada más alimentando la ansiedad, alimentando la preocupación, no busco soluciones importantes y trascendentales para realmente poder solucionarla. Para eliminar la ansiedad es necesario razonarla. Volvemos al principio de ser conscientes de nuestras emociones. Si yo soy una persona que continuamente estoy prediciendo calamidades, estoy prediciendo catástrofes, tengo que aprender a detenerme, tengo que aprender a ponerme un alto en este pensamiento, en este diálogo interno para poder razonar. A ver, espérate, no te van a correr, a ver, espérate, no vas a terminar repartiendo pizzas. En este caso, es una manera efectiva de manejar la ansiedad, recordando siempre que la preocupación nos lleva a la acción, la emoción de preocuparnos nos lleva a la acción, pero si esta preocupación es continua, forma parte ya de nuestro estilo de vida, de nuestro estilo de pensamiento, esto nos está produciendo ansiedad y la ansiedad se traduce a todos los aspectos de mi vida. Y la manera de solucionarla es ser consciente de qué estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo y saber si esto es lógico o no es lógico. La ansiedad sí provoca muchas enfermedades psicológicas, porque en ocasiones esta ansiedad está dada por aspectos irreales, por aspectos que no tienen lógica precisamente, ¿verdad? El que mi hijo a lo mejor tuvo un accidente y todo ese diálogo es algo que no es real, que no existe. La preocupación sí es algo sobre hechos, sobre aspectos que existen, que están sucediendo, que no están siendo creados por mi mente. ¿Cuáles son los factores que refuerzan la inteligencia emocional? ¿Cómo puedo hacer yo para ir incrementando mi inteligencia emocional? Pues uno es controlar mis impulsos, el otro es controlar los estados de ánimo y los dos aspectos que les había mencionado que son la esperanza y el optimismo. Estos tres elementos definitivamente nos llevan a nosotros a incrementar y reforzar nuestra inteligencia emocional. Quiero que veamos un ejercicio que se hizo cuando todas estas investigaciones se estaban llevando a cabo y se les hizo a un grupo de niños en primaria, les dijeron, miren, les vamos a dar un caramelo a cada uno, pero para esto van a tener que esperar. Si alguien quiere esperar, se va a quedar aquí, yo voy a salir, dijo la maestra, y cuando regrese les voy a dar 2 caramelos a los que esperaron. Los que no puedan esperar, yo les pido que se levanten, pero solo pueden tomar un caramelo y ya se sientan.
Y los estuvieron observando durante un largo tiempo y vaya, había algunos niños que se pusieron a brincar, ¿verdad? Ahí como sí con ansiedad de que ahí estaba el caramelo, pero controlando sus impulsos, diciendo y diciéndose a lo mejor a ellos mismos que bueno, si yo me espero voy a tener 2 caramelos. Sin embargo, y se pusieron unos a cantar, otros a brincar, otros a platicar con los compañeros, de tal manera que dejaban la ansiedad como un poco a un lado, distrayéndose. Pero hubo algunos que definitivamente agarraron el caramelo de manera inmediata y dijeron, no me importa, o sea, yo no puedo esperar a que alguien llegue a darme el caramelo, yo voy a ir por el caramelo. En este ejercicio tan sencillo, los identificaron, los clasificaron y también esperaron algunos años que transcurrieran para ver cómo se comportaban, cuáles eran las características de esas personas. Y hoy nos damos cuenta que aquellas personas que pueden controlar sus impulsos, que no se van corriendo por el caramelo, son personas que tienden a relacionarse mejor con los demás. Aquellos que controlaron sus impulsos son personas que pueden esperar para recibir algo, que son personas que van a perseverar, que van a tener paciencia también y no se van a desgastar tanto en encontrar objetivos a largo plazo. Mientras que aquellos que tuvieron que buscar esa gratificación de manera inmediata son personas que tienden a ser más impacientes, manejan menos sus emociones también, porque ellos quieren algo rápido, algo intenso. Y de alguna manera tampoco son tan seguros como aquellos que pudieron esperar el caramelo. Y bueno, pues ahora nosotros mismos, ¿cómo podemos identificar qué tipo de personas somos y si controlamos o no nuestros impulsos? Pues viendo qué tan seguros somos, qué tanto aguantamos el estrés y la presión y la ansiedad. Aquellos niños que dijeron de inmediato tomó el caramelo y se lo comieron, no pueden tolerar muchos grados de presión, actuar bajo presión, mientras que aquellos que se esperaron sí pueden actuar bajo presión. Aquí hay algo muy importante para todos aquellos que hoy son padres, pues definitivamente enseñar a sus hijos a controlar sus impulsos, a no darle de inmediato, en este caso, el caramelo o la recompensa o el premio, sino enseñarlos a esperar, a desarrollar esa paciencia, a desarrollar porque a largo plazo, cuando sean adultos, van a ser adultos mucho más seguros y van a ser adultos mucho más perseverantes, porque saben que esperar, como les dijeron, va a darle mayor gratificación a largo plazo. Los niños, como les dije, que controlaron sus impulsos también durante la adolescencia tenían mayor capacidad para enfrentarse a la frustración y tenían más facilidad para hacer frente a los retos de la vida. Eran más tenaces y con mayor integridad y formalidad. Vean todo lo que ustedes pueden hacer cuando enseñan a la gente a manejar sus impulsos. Nuevamente me voy con los niños. Si ustedes tienen el tipo de hijo que hace berrinche en el piso porque quería refresco y le dijeron ustedes que no y hace una pataleta, lo peor que pueden hacer es decirle, bueno, ya aquí está el refresco. Y cada vez que llega a pedirme refresco se lo doy de inmediato porque lo que están provocando es a un adulto a mediano plazo que no sea capaz de tolerar la frustración. Ahora, nosotros como adultos, pues tendríamos que estar manejando definitivamente nuestros impulsos, siendo conscientes de nuestras emociones, sabiendo que debemos de esperar, entendiendo que la perseverancia es importante. El otro aspecto es el control del estado de ánimo. Aquellas personas que pueden controlar su estado de ánimo, que saben que afecta su capacidad de pensar, que buscan estar de buen humor, que saben que la risa los libera, que cuando toman decisiones es mejor estar contentas y de buen humor, también tienen mayor éxito en la vida. Aquellas personas que pueden identificar que están enojadas, pero que están trabajando en todo para sonreír, son definitivamente aquellas personas que van a poder tomar mejores decisiones. Y vean ustedes su propio ejemplo. ¿Cuándo tienen la cabeza más libre? ¿Cuándo se están divirtiendo más en su trabajo? ¿Cuándo son más creativos, por ejemplo?
definitivamente cuando están alegres, cuando contagian el estado de ánimo, cuando sonríen. Hay empresas, sobre todo empresas que de alguna manera, por la misma formalidad que deben de manejar ante el cliente, pierden de vista el sentido del humor. Aquí yo les diría, como líderes, siempre impregnen este sentido del humor. El ser formal no implica no divertirme. El ser formal no implica que mis colaboradores tengan que estar como si estuviéramos en un ambiente militar, callados y sin hablar. En realidad, el que yo les permita a ellos desenvolverse, hacer bromas, sonreír. Claro, frente al cliente tendremos que comportarnos bajo ciertas dinámicas, bajo ciertas normas, pero definitivamente fomentar ese estado de ánimo. Aquellas personas que controlan sus emociones y que están pendientes son personas con un mejor sentido del humor y que es algo que requerimos y que es importante para contagiar a los demás. Vamos a platicar de los siguientes 2 elementos más en la siguiente sesión que tienen que ver con esperanza y optimismo. Pero aquí la reflexión para ustedes sería, ¿qué tan optimistas son? ¿De verdad hay alguien que en su vida les haya dicho, me caes bien porque eres una persona optimista? ¿O son del tipo de gente pesimista, negativa, que siempre encuentra el punto malo en una situación? Aquí yo lo que les diría es que dentro de ese optimismo y de ese pesimismo, pues radica la diferencia entre la gente que le va bien y la gente que le va mal. Recuerdan que nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué hay personas que son exitosas? ¿Por qué hay personas que les va bien? Y por qué hay personas que definitivamente no les va bien. Aquí les voy a contar una historia, es una historia de 2 niños precisamente. Es una historia bastante significativa, en donde eran 2 hermanos y uno era muy positivo y el otro muy negativo. Y entonces los papás ya no sabían qué hacer, porque el muy positivo era demasiado positivo y el negativo demasiado negativo. Entonces querían como equilibrar un poco, ¿no? Y dijeron, bueno, para poder hacer un ajuste, nosotros vamos a regalarles un caballo. Al muy positivo le dijeron, vas a abrir la puerta y vas a encontrar algo. Y al muy negativo le dijeron la misma instrucción. Pero lo que hicieron con el muy positivo es que cuando el niño abrió la puerta no había nada. Eso lo habían preparado los padres. Mientras que para el muy negativo le habían puesto pues a un caballo, ¿verdad? El muy negativo vio el caballo y dijo, oh, ¿cómo es posible? ¿Por qué un caballo? Yo quería 2, ¿no? Y todo lo ve mal y mal y mal. Mientras que el niño muy positivo, cuando entra al salón, de hecho ve solamente que estaba muy sucio porque se ve que había estado ahí el caballo. Y cuando llegan los papás y le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué piensas de esto? Y el niño dice, pues que por algún lado tiene que estar aquí el caballo, ¿no? Tengo que encontrarlo. Y así es como ve la gente positiva y optimista la vida. Y así es como ve la gente negativa la vida. Yo los invito a que ustedes reflexionen cómo ven la vida. Ante cualquier situación, ¿son positivos, optimistas o son negativos? ¿Y qué le están enseñando a las personas que están a su alrededor? ¿A ser positivos o a ser negativos? Con esta reflexión nos vemos la siguiente sesión. Gracias.